Bien, entonces, retomando de donde nos quedamos, tenemos acá el caso de, vamos a hacer un repaso de lo que habíamos hecho. Tenemos acá, para calcular la cantidad el número que vamos a obtener acá, o sea, para calcular el número de moles, primero vamos a dividir los porcentajes o la cantidad de gramos que nos dan entre el peso atómico de cada elemento. Tenemos acá, en el caso del carbono, teníamos 62.58 entre el peso atómico, que serían 12.011, pero aquí está solo 12.01. Tenemos el hidrógeno, que había en 9.63%, que esto serían 9.63 gramos, entre el peso atómico del hidrógeno, que sería 1.01. En el caso del oxígeno tenemos ahí 27.79, 27.79 gramos entre el peso atómico, que serían 16, ya redondeado. Tenemos ahí los resultados. Vemos en el caso del carbono tendríamos 5.21, en el caso del hidrógeno 9.53 y en el caso del oxígeno 1.74. Ahora, para calcular el número entero que necesitamos para saber cuántos átomos tiene cada uno de nuestra molécula, vamos a dividir todas estas cantidades entre el número menor, que sería este, 1.74, o 1.73, ¿cuánto era? 1.73. 74. Bueno, 73. 73, ¿en los decimales cuánto es? Ese es el rollo. 73,69. No sé si... 1.7369. Bien. Entonces, vamos a dividir cada uno de estos entre este número que sería el menor, 1.7369. En el caso del primero, pues nos daba 2.90 y algo. Redondeado ya serían 3. En el caso de este caso, tenemos 5.48, teníamos acá, redondeado sería 5.5. Y en el caso de este, pues tenemos 1.0, tenemos 1 acá. Ahora, lo siguiente que hicimos acá fue, como en este caso no podemos tener una cantidad decimal, sino que tiene que ser enteros, debido a que las moléculas se representan con números enteros. No pueden haber decimales en las moléculas. Entonces, lo que necesitamos hacer es que este número decimal tenemos que pasarlo a un número entero. Entonces, lo multiplicamos por el caso del 2, aquí lo multiplicamos por 2, para que nos diera a 11. Porque 5.5 por 2 serían 11. Ahora, pero si multiplicamos este número por 2, igual hay que multiplicar este también por 2 y este también por 2. Entonces la molécula al final nos queda de carbonos, como habían 3, por 2 serían 6. De oxígeno nos quedan 11, y de hidrógeno nos quedan 11, y de oxígeno por 2 sería 2 por 1, 2. Entonces la molécula nos queda C6H11O2. ¿Bien? Ahora, el siguiente paso sería determinar el peso molecular de la fórmula empírica. Aquí vemos, entonces, tenemos 6 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que serían 12.01. Ese resultado lo vamos a sumar al peso atómico del hidrógeno, que serían 11 átomos de hidrógeno por 1.01, más 2 por 16, que sería del oxígeno. En total son 115.17 gramos por mol. Lo sacan, por favor, y me ayudan. A ver si para corroborar. ¿Cómo así, profe? Lo primero lo multiplicamos. A ver, escuchen. Tenemos 6 átomos de carbono, ¿verdad? Ajá. 6 átomos de carbono. Eso se multiplica por el peso molecular del carbono, que son 12.01. ¿Bien? El resultado de eso lo va a multiplicar por 11 por 1.01, que es el peso atómico del hidrógeno. Son 11 átomos de hidrógeno. Y como hay 2 átomos de oxígeno, lo va a multiplicar por 2, por 16. Ahora, todos los resultados de esas multiplicaciones se van a sumar. Debe darles 115.17. Espera. Todo es multiplicado. Sí, multiplicados y luego sumados, ¿verdad? ¡Qué basura! A ver, si no pueden usar la calculadora, es paréntesis, 6 por 12, paréntesis de nuevo, más otro paréntesis, 11 por 1,
cierran paréntesis, luego más, luego otro paréntesis, 2 por 16, cierran paréntesis Ahí cuando que la haga, yo me confundí. y le dan igual. Se los escribo aquí abajo, ¿cómo sería? Sería mejor. Pucha, profe, tan quedado, ¿no cree? Sí. Pucha, qué triste. Qué sinceridad. De mí no duda, entonces. Bien, entonces, vamos a ver. Son 6 átomos de carbono, ¿verdad? Pero primero vamos a abrir el paréntesis. Tenemos 6 átomos de carbono y eso lo vamos a multiplicar por el peso atómico del carbono, que serían 12.011. Ahí, cerramos el paréntesis. Vamos a hacer un poco más pequeño porque no va a caber. Luego acá. Bien, vamos a ver, más pequeño. Ahí. Luego de esto, vamos a poner un signo más ahí. Luego vamos a abrir otro paréntesis. Y sería el caso del hidrógeno. El hidrógeno son 11 hidrógenos, ¿verdad? Por el peso atómico del hidrógeno, 1.01. O 1.1 está ahí. Sí, 0.1. Cerramos el paréntesis. Ahora sí, otra vez el signo más. Y tenemos el peso, la cantidad de átomos de oxígeno, que serían 2. Y eso lo multiplicamos por el peso atómico del oxígeno, que serían 16. Y le damos igual a la calculadora. No, hombre. Sí, está bien. Da sí, 115.17. 115.17. Sí, está bueno. Qué barbaridad, enseñándoles operaciones tan simples en la calculadora. Gracias, profe. Ya estoy igual al profe Elías, usted. Solo eso, a ver. Bueno. Y disculpe por ser tan retrasaditos. Entonces, el peso atómico el peso molecular ya nos lo habían dado al inicio del ejercicio. Aquí está, 239 gramos. Entonces, ya lo conocemos. Ay, Dios santo. Entonces, ¿por qué es 30 ahí? Sí, está malo ahí. Entonces, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de nuevo. Está dormido usted, profe. Cosas que pasan por andar a la carrera haciendo las cosas. Bien, lo vamos a hacer de nuevo ese procedimiento. Bien, entonces serían 239 y lo vamos a poner en una pleca, ¿verdad? Sería 200, el peso atómico, el peso molecular, 239, entre el peso de la fórmula empírica, que serían, el número que tenemos ahí, serían 115.17. A ver, ¿cuánto daría ese resultado? Espere. 2.075. Ok, lo vamos a dejar redondeado en 2. ¿Listo? Bien. Como aquí tiene que ser un número entero, eso es importante, tiene que ser un número entero. Entonces, como 2.0 sigue ahí, entonces lo vamos a redondear a 2. ¿Bien? Sí. Ok, ahora, ¿qué vamos a hacer con ese 2? Resulta que para calcular la fórmula molecular es bien sencillo. Lo único que tenemos que determinar es que si aquí nos da 1, la fórmula molecular se nos queda tal y como estaba en el caso anterior. Aquí, C6, H11 o 2. Pero, como en este caso nos dio a 2, entonces la fórmula molecular, la fórmula empírica que teníamos al inicio, en el de ese relajo ustedes. A ver, profe, escucha. Bien, entonces, como aquí nos dio a 2, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar. No, hombre, apaguen eso. Vamos a multiplicar la cantidad de átomos que teníamos en la fórmula empírica, la vamos a multiplicar por 2 para que nos dé la fórmula molecular. Ese es el único paso que hay que hacer para determinar cuál es la fórmula molecular. Pero para eso necesitamos saber el peso atómico y el ejercicio debe de decirlo. ¿Bien? El
El peso molecular, el ejercicio debe de decirlo. Si no lo dice el ejercicio, no lo pueden calcular ustedes. Entonces, ya teníamos ahí que el peso molecular era 239. Tenemos esto que sería el peso de la fórmula empírica. Entonces, como nos dio a 2 aquí esta división, vamos a multiplicar todo por 2. Entonces, ¿cuántos átomos de carbono teníamos al inicio? 6, 6 por 2 12. serían 12, correcto. Moisés, apaga tu micrófono, que sos vos, que estrés. El otro, Hidrógenos. 22. 22. 22, correcto, porque teníamos 11. Y en el caso de los oxígenos, 4. serían 4. Bien, y esa sería la fórmula molecular de este compuesto, C12H22. Profe, O mi 4. pregunta es, ¿de dónde salió 239? A ver, repito, Juan. Sí, Juan. Ay, Juan, te voy a pegar un topapo que me Al mira, inicio Juan. del Lo ejercicio, mira mi mami. al inicio del ejercicio, nos dicen que el peso molecular determinado experimentalmente es de Ah, entonces 239 ya entendí. gramos por mol. Ajá. Entonces, este peso molecular debe darlo el ejercicio. Si no se los da el ejercicio, ustedes no pueden calcular la fórmula molecular. Ah, Bueno, ya y entendí. profe, y en ese caso que no lo dé, ¿cómo quedaría la...? Lo único que pueden calcular es la fórmula empírica. O sea, ustedes se quedarían hasta esta parte de acá, perdón, esta parte de acá. Ah, ok. Porque no lo pueden no pueden calcular la fórmula molecular si no tienen el peso de la fórmula molecular. Si no tienen este dato, no podemos calcularlo. Entonces. Seguir hasta ahí. Ah, bueno, ya entendí. Ya entendí. Vaya, pues, vamos con... Bueno, pues entonces vamos a cortar en este momento y a las 10:30 nos volvemos a reunir para la clase de física. Dele, pues. Profe. Listo, pues. Con el link de la 10 va. Sí, correcto. Sí, hija. Cállate, Daniel, que vos me traes una. Bueno, pues muchachos, hasta luego. Bye.